Bien, ya estamos en las finanzas familiares y es precisamente con Pablo Reina el día de hoy. Y bueno, muy ad hoc a la temporada, Pablo, nos vas a platicar cuentos de terror financieros. Cuentos de terror financiero, así que primeramente vamos a aclarar, lo que vamos a platicar el día de hoy no tiene nada que ver con algún personaje de la historia o alguien que ustedes conozcan o el primo de un amigo, porque esto simplemente es mera casualidad y son historias que he estado recaudando a través digamos que de algunos pasajes, comentarios que me ha hecho la gente, pero todo inicia principalmente con nuestra cultura financiera. Principalmente tenemos que tener un orden, tenemos que estar bien conscientes de que cuando adquiramos un financiamiento, este debe estar acorde a nuestras posibilidades de pago, y ahí es donde empieza todo. De niño nos decían, si no te portas bien, va a venir el monstruo y va a salir por la noche y te va a robar. Ahora dicen, si no manejas bien tus finanzas, va a venir el hombre del buró de crédito a estarte llamando y a estarte solicitando que pagues de alguna forma ese financiamiento. Bueno, todo esto se origina principalmente porque nos queremos manejar nuestras finanzas personales como si fueran finanzas empresariales. Muchas veces creemos que tenemos la capacidad de pago y realmente empezamos a agarrar financiamientos que no podemos pagar, y todo porque nuestro instinto nos lleva a una tentación y a decir, es que yo he trabajado toda mi vida y yo creo que debo de comprar esto, debo de adquirir aquello, y porque el financiamiento está muy bien y yo creo que debo de entrarle porque no va a haber otra oportunidad para yo adquirirlo, pero no me doy cuenta que estoy empezando lo que es la verdadera historia de terror financiero que se te va a presentar en un periodo no muy largo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no han recibido llamadas, correos, les han mandado boletines, les han mandado mensajes diciendo que traen una situación de buró de crédito, de incobrabilidad? Iniciamos con el primer caso, es la historia de una persona, vamos a ponerle Alejandro por ponerle un nombre. Alejandro es una persona que puntualmente pagaba sus financiamientos, una persona completamente responsable, en donde todos los préstamos iban acorde al 20% de su capacidad de pago. Él puntualmente cubría con sus pagos totales, nunca se atrasaba, no tenía absolutamente un solo problema. Y oh sorpresa, un día la situación económica no le fue favorable, se ve en la necesidad de ser despedido, y como su especialidad o su trabajo era muy específico y no tenía forma de cómo contratarse, pues resulta que empezó a utilizar los financiamientos para poder, de las tarjetas de crédito y créditos personales, para poder sobrevivir durante un periodo determinado. Llega un momento en que Alejandro topa sus financiamientos, deja de pagar por otro periodo y empiezan ahora sí los famosos hombres de negro, las famosas personas que tienen el cuento y la pesadilla del terror. Le empiezan a hablar y le empiezan a decir que tiene un problema de incobrabilidad, que no esté pagado, que no se ha acercado. Resulta que Alejandro logra tener un trabajo y le dice, mira, en lo que se regulan mis finanzas vamos a hacer lo siguiente, voy a pagar este financiamiento, dejamos el otro pendiente. Pero oh sorpresa, resulta que dirigen ese otro financiamiento a una persona completamente distinta y empieza lo que se le conoce como la lluvia de llamadas a las 24 horas, los 365 días, hostigándote, diciéndote que debes dinero, que no has pagado, que estás en una situación de incobrabilidad y que vas a ser denunciado. Y no basta con eso de no contestar el teléfono de tu oficina, no contestar el teléfono de tu celular o de tu casa. Empiezan a mandarle información a tu secretaria, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, diciéndoles que acaban de contratar a una persona mala que no tiene responsabilidades de pago, y la situación de este hombre se complica al grado de que es despedido de su chamba por considerar que la imagen del trabajador responsable había sido de alguna forma mermada. Esta historia es una historia muy común a todo mundo. Ahora, ¿realmente existirá alguna persona que no haya pasado por este proceso? Exactamente. De cualquier tipo, con un nivel de ingreso normal, a grandes empresarios, en algún momento? A todos. A todo mundo nos ha sucedido. ¿Alguna vez? Nadie estamos exentos. Segunda historia terrorífica financieramente hablando. Pues resulta que una persona contrae ahora sí que un financiamiento de casa, la situación económica de sus negocios no le va absolutamente nada bien, y resulta que empieza a tener problemas para pagar básicamente la casa, los muebles, todos los autos, todo lo que él había adquirido. Un día de estos, la persona, alguien de la institución financiera, se hace pasar por un personaje judicial, llega a la casa y le dice, señor, vengo a embargarle todo.
toda su casa. Tiene usted 7 días para que deposite por lo menos algo de la lana, o este fin de semana vamos a recogerle todo porque tengo una orden judicial. La realidad de las cosas es que no existía ninguna orden judicial. La realidad de las cosas es que era personal de la misma institución financiera que se hizo pasar por una persona de aspecto judicial y fue y arremetió contra esta persona, pero no contento el fin de semana. ¿Qué crees? Que cuando no pudo pagar, la personaje de la institución financiera agarra una bocina, se pone afuera de su casa y empieza a avisarle a todos los vecinos. Vecinos, tengan cuidado con esta persona porque le debe a todo el mundo, es un delincuente, es una persona que no cumple con su palabra en cuanto a financiamiento, y empieza a generar una campaña de desprestigio en contra de esta persona. Y ahí viene la segunda, historia terrorífica. Y la última, si no sé si hay tiempo, lo dejamos. Yo creo que lo vamos a dejar para hay más historias. ¿Sí? Hay muchas historias. Historias. Finalmente aquí también hay derechos, ¿verdad? Obviamente si uno debe, tienes la deuda, pero hay ciertas acciones. Hay reglas. Hay reglas y ciertas acciones que no son legales, inclusive de las instituciones de crédito hacia la persona, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí lo correcto sería no adquirir compromisos económicos que no podamos solventar. Y que no sea parte usted de la historia terrorífica de mucha gente. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Hay que tener precaución con todo esto. ¿Y qué tal si nos vamos del otro lado del estudio? Porque ya está las chicas, porque estas telenovelas están de terror también. También.